Bienvenidos a la luz en Santa Fe. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito de parte de Dios y yo quiero invitarte a que medites en esto. ¿Cómo estás utilizando lo que Dios te ha dado? En la tarde de hoy, el título de lo que es la enseñanza se llama ¿Cómo están tus ríos? ¿Cómo qué? Corre la primera diapositiva, por favor, ahí, hijo. ¿Cómo están tus ríos? Esto está basado en lo que es Éxodo capítulo 7. Vamos a ver en lo que es la traducción al lenguaje actual. Esta porción de la escritura habla con respecto a lo que son las 10 plagas de Egipto. Si tú has leído la Biblia, te puedes dar cuenta que Dios trajo 10 plagas a Egipto para mostrar su poder, de las cuales 8 fueron imitadas por los que eran los magos de Faraón, ¿sí? Pero no se puede imitar completamente el poder de Dios porque Dios es grande. Ahora, muchas veces nos preguntamos, oye Dios, si tú tuviste el poder para convertir ríos, para convertir manantiales, dice la escritura en lo que vamos a ver ahorita, que inclusive lo que se encontraba dentro de los cántaros del agua potable que tenía el pueblo de Egipto, ese mismo líquido se había convertido en sangre. Entonces fue algo sobrenatural porque no fue un efecto geológico lo que pudo haber causado eso, sino fue la mano de Dios poderosa transformándolo. Ahora, si Dios tiene el poder de causar esos estragos en contra de sus enemigos, sí, que no podrá hacer con nosotros que hemos venido a ser sus hijos por medio de la adopción en Cristo Jesús. ¿Lo crees, sí o no? Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a motivarnos el creer lo que Dios tiene para nosotros. Dice ahí en la siguiente diapositiva, Éxodo capítulo 7, dice Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Habló con quién? Con Moisés, exactamente. Ahora, ¿sabes qué? En estos tiempos Dios quiere hablar con todos nosotros, pero cuando Dios nos habla, tenemos que poner nuestro oído bien atento. ¿Cómo tenemos que tener nuestro oído? Atento, porque Dios quiere transformar, porque Dios quiere mostrarse de una manera poderosa, quiere mostrar su gloria hacia nosotros, sus hijos, para revelarse, porque Él quiere que nosotros vivamos conforme a su imagen y semejanza. Dice, Dios habló con Moisés y le dijo, el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Mira, yo quiero que veas esto. Las plagas que vinieron a Egipto fue fue el resultado de la terquedad de Faraón, porque no quería aceptar que había un Dios más grande que él. Dice Dios, voy a endurecer su corazón. Y sí es cierto, el corazón de Faraón fue endurecido, y ninguno de los que estamos aquí queremos tener un corazón endurecido para con Dios. Pero ¿cómo es eso del corazón endurecido? Mira, es cuando Dios nos empieza a hablar y no queremos prestar atención, cuando Dios empieza a traer corrección a nuestras vidas y no queremos corregir. Es ahí cuando dice la escritura que somos entregados a una mente reprobada. ¿A una mente qué? O sea, una mente que no es aprobada de parte de Dios. Esto es porque la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es para redarguirnos, o sea, para darnos a entender que lo que hacemos malo en algún momento no está bien y tenemos que cambiar nuestra manera de caminar en nuestra vida, o sea, de cómo dirigirnos delante de Dios. Muchas veces pensamos, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque ahí me dicen lo que tengo que hacer, y luego está más suave echarme las chelas con el compadre, está más suave el chisme allá afuera, está más suave el comadreo en otros lados. Y cuando llegamos a la iglesia, Dios empieza a transformar aspectos de nuestro corazón que la verdad a veces nos va a doler, ¿ok? A todos nos duele la transformación. Te voy a decir por qué. Porque desde que nacemos hasta el día que conocemos a Cristo Jesús, vamos adquiriendo cosas, enseñanzas que no vienen de parte de Dios. Le llamamos conocimiento popular o también conocimiento científico que no viene de parte de Dios. Entonces viene Dios a nuestras vidas y empieza a transformar todo eso. A lo mejor de chiquito te enseñaron y te dijeron, no te dejes, si alguien te pega, pégale más duro. ¿No te enseñaron eso?
A mí de chiquito me decían eso, y yo lo aprendí y me volví muy agresivo, y de repente un día me encontré en la escritura que decía así: no devuelvas mal por mal, sino vence a lo malo con lo bueno. Entonces tuvo que haber una renuncia de mi parte a lo que era la violencia y a lo que era la venganza, y aprender a perdonar genuinamente. Esto era lo que no le estaba pasando a Faraón y no quería entender. Dice: se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Así que toma la vara que se transformó en serpiente. ¿Te acuerdas la semana pasada que vimos cómo le dijo Dios a Moisés: tira tu vara, y lanzó la vara al piso? ¿Y qué pasó con la vara? Se convirtió en una ¿qué? En una serpiente, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Dijo: wow, grande es Dios. No, Moisés se asustó y dio un brinco hacia atrás, ¿no? O sea, retrocedió. Muchas veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida a través de lo que hacemos. O sea, nos da talentos, y de repente con los talentos que nos da no salen las cosas tan bien al principio. Entonces, cuando las cosas no nos salen muy bien, lo primero que pensamos es en retroceder. ¿Y sabes qué? Es lo que nos trae esta enseñanza. Le dice Dios a Moisés: toma a la serpiente de la cola. Y dice la escritura que cuando Moisés hizo eso, la serpiente se transformó otra vez en vara. Vean cómo Dios nos ha dado a nosotros autoridad, inclusive sobre las fuerzas, ¿sí?, obscuras, para derrotar, para destruir, ¿sí?, y para conquistar en el nombre de Jesús. ¿Lo crees, sí o no? Dale un fuerte aplauso a Dios. Pues anímate, porque lo que va a pasar esta noche es especial. Dice: así que toma la vara que se transformó en serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano cuando vaya al río Nilo. Allí le darás este mensaje. Y está hablando Dios, y le empieza a hablar Dios a Moisés para que crea por la terquedad de Faraón. Ahora yo te tengo una pregunta. Si a ti te dieran a escoger, ¿quién te gustaría ser? O sea, ya leyendo la historia, ¿Faraón, sí, o Moisés? ¿De qué lado te gustaría estar? ¿De parte de Moisés o de parte de Faraón? Si tú dices de parte de Moisés, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es donde viene lo que vamos a nosotros a vivir y lo que vamos a disfrutar en Dios. Pero muchas veces vivimos conforme al corazón de Faraón, o sea, tercamente poniendo nuestras vidas en un punto donde no debemos de estar. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para vivir de la manera correcta? Rendirnos delante de Dios. Ahí en Efesios 4, ¿sí? En Efesios 4 versículo 20 siguiente dice: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de ¿quién? De Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse, ¿qué dice ahí en el versículo 22? Desháganse. No dice consérvenla, guárdenla en el baúl de los recuerdos, o cuando se les presente la oportunidad, vuélvanse a poner esa naturaleza hostil que tenías antes, ¿sí? O vuelve a hacer las cosas. No, dice desháganse. Uno de los errores que cometemos como creyentes es no deshacernos de las cosas que no vienen de parte de Dios. Dice en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos: no pondrás dioses ajenos delante de mí. Así dice, y es el primer de los mandamientos. Ahora, tú puedes decir: es que yo no tengo otros dioses más que Dios. Pero cuando tú pones otras cosas antes que la voluntad de Dios, estás creando un ambiente, ¿sí?, de idolatría. Cuando tú antepones otras cosas, amistades, actividades, antes de lo que Dios quiere que hagas, antes de lo que Dios te manda hacer, estás creando un ambiente de idolatría. Y el ambiente de idolatría, provoca en nuestras vidas una muerte espiritual, pero es una muerte espiritual que va paulatina. O sea, que va despacio hasta el momento en que nos sumerge en depresiones, al momento en que nos sumerge en situaciones adversas como resultado, ¿sí?, de nuestra desatención para con Dios. Dice ahí: desháganse de su vieja naturaleza, que dice ahí, pecaminosa.
y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Cómo la ves ahí? Por la antigua manera de vivir. Si tú llegaste a los pies de Cristo, recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y no puedes ver la diferencia entre la antigua manera de vivir y la nueva manera de vivir, entonces quiere decir que en realidad no has tenido un encuentro con Cristo Jesús, no has cedido tu vida a Cristo Jesús, no has permitido que Cristo Jesús te transforme de adentro hacia afuera. Y es como creyentes lo que tenemos que entender, o sea, nuestra transformación viene de adentro y hacia afuera por tener un encuentro genuino con Dios. Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, que cayó a tierra, si fue quedado ciego, escuchaba la voz del Señor Jesús que decía: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? O sea, fue una transformación tan impresionante que después de eso Pablo no fue el mismo. No fue igual que Pablo, que pasó por un proceso de transformación, que negó al Señor Jesús y fue restituido por medio, otra vez por el Señor Jesús, y luego que más adelante Pablo mismo tuvo que reprenderlo. Fue un proceso diferente, ¿sí me explico? Pero el proceso que Dios quiere para nuestras vidas es que sea un cambio radical en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Dice ahí más adelante, ¿sí? En el versículo 23, en cambio, dejen que ¿quién? ¿Que quién? O sea, Dios les renueve los ¿qué? Ahí estamos ahí. Entonces dejen que el Espíritu les renueve. No se ve muy bien, ¿verdad? ¿O sí? Dice, los pensamientos y las actitudes. Dos cosas, pensamientos y actitudes. Bien importante, chicos. O sea, bien importante, iglesia, si nosotros como creyentes no permitimos que Dios nos renueve nuestra manera de pensar, a lo mejor vamos a estar como el cuate del video, ¿no? Que le pegó el pecado del ira. Sí, que decía, ¿cómo hacen las chuletas? Así hacen las chuletas. ¿Cuántos han comido chuletas? Todos, ¿verdad? Y cuando las ponemos a asarse, ¿cómo hacen las chuletas? Y así estaba el cuate, porque ¿sabes qué? Necesitamos aprender a nosotros a renunciar a esa forma de pensar errónea que lo único que va a traer a nuestra vida es corrupción. Pero quiero decirte esto, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a poder renunciar a algo que está tan apegado a nosotros, a nuestra persona, con lo que crecimos, lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Lo que aprendimos en el rancho, porque así se hacía en el rancho, es que así somos en la familia, somos bien bravucones, bien mujeriegos, ¿no? A lo mejor eso te enseñaron, ¿no? O bien hombreriegas, no sé cómo sea, o ya con la nueva ley de convivencia, pues también, ¿no? Hay mezcladón. Y nos quedamos pensando, ¿cómo podemos nosotros ser transformados? Ahí es donde necesitamos el poder redentor de Cristo Jesús para que nuestros pensamientos sean diferentes y tengamos la opción de ya no pensar en las mismas cosas, en las mismas porquerías, sino pensar en Dios y en el propósito que tiene para nosotros. Ahora está hablando de pensamientos y dice y de las actitudes. ¿De qué? Actitudes. Mira, para tener una actitud siempre buena, necesitas tomar esta palabra y guardarla en tu corazón y hacerla efectiva. Hace todo como si lo hicieras para el Señor, como si lo hicieras para Jesús. Porque si no vivimos de esa manera y no pensamos de esa manera y no tenemos nuestra actitud arraigada a esta palabra, voy a hacer todo como si lo hiciera para Jesús. O sea, va a haber gente agradecida, sí va a haber gente agradecida. Yo te invito a que tú aprendas a ser agradecido. Va a haber gente malagradecida, también va a haber, pero esas las va a utilizar Dios para transformarte, ¿sí? Y que sepas que tienes que aprender, tenemos que aprender a hacer todo como si lo hiciéramos para Dios. Ahora dice ahí, y las actitudes. ¿Tú sabías que la actitud define mucho el rumbo que vas a llevar en esta vida? Si tú tienes una buena actitud en todo momento, vas a tener un muy buen rumbo. Ahora no me refiero nada más al rollo positivista, el decir todo va a estar bien, todo va a salir bien, sino el decir a pesar de la aflicción, Dios está conmigo. Ahora imagínate al Señor Jesús teniendo esta buena actitud antes de ser crucificado y él sabiéndolo, y le decía al Padre en oración: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, ¿te acuerdas de esa escritura? Pero hágase tu voluntad.
hágase tu voluntad. Y se oraba así, cuando oren así, díganle al Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Entonces, de lo que se trata el cristianismo es hacer la voluntad de Dios Padre, que es la que nos va a beneficiar, la que nos va a bendecir, no nada más en esta tierra, sino en la vida, sí, que le sigue para con Dios. O sea, este tiempo que estamos en esta tierra es de entrenamiento para aprender a amar a Dios. Ahora sí, para ver de qué estamos hechos, ¿no? A ver si tenemos agallas para enfrentarnos a este mundo corrompido, porque si tú ves alrededor, prende la televisión, vas a ver corrupción por todos lados, pero no va a ser así eternamente, y tenemos la promesa de Dios para los que se esfuercen, porque el que perseverare hasta el fin, está escrito, ese será salvo. ¿Ese será qué? Ahora estamos descartando el hecho de decir, ya tengo mi salvación, ahora como ya tengo mi salvación, ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad que no? Venimos a ser esclavos de Dios, pero esclavos por amor. Él nos compró con su sangre, y Él nos dice, si tú quieres estar conmigo, vas a estar conmigo, y si no quieres estar conmigo, está bien, pero sábetelo bien, que el que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces, o vivimos como amigos de Dios, o vivimos como enemigos de Dios, y ese es el punto, y esa es nuestra decisión. Dice el 24, pónganse la nueva, ¿qué dice ahí? Naturaleza. ¿Qué tenemos que vestirnos otra vez con la nueva qué? La nueva naturaleza. ¿Cuál es esta? Creada para ser a la semejanza de Dios. Es bien interesante esta palabra, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces la humanidad se corrompe y necesitábamos un redentor, ¿sí? Eterno, que pagara por nosotros para poder volver a ser otra vez y a actuar y a vivir a la semejanza de Dios. O sea, que el pecado, ¿sí?, lo apartemos de nuestra vida. Voy a hacer una pregunta bien sencilla, una pregunta que puedes decir, ay, el pastor, qué lógico, ¿no? Pero quiero que me la contestes y levantes la mano. Quiero que levantes la mano si tú sabes qué es pecado. Levanta la mano. Ahora, baja la mano. Ahora quiero que me respondas, ¿cuántos de aquí han pecado? Entonces todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. La diferencia de antes es que no podíamos abrazar lo bueno porque no había una presencia especial de parte de Dios. Entonces dice aquí, ser a la semejanza de Dios, para eso necesitas esa nueva naturaleza, quien es verdaderamente justo y es verdaderamente santo. Ahora, cuando tú tomas esa naturaleza y vives esa naturaleza, vas a vivir justamente y vas a vivir santamente también. No es el rollo de darse golpecitos en el pecho y decir, ay, mira aquellos pecadores, sino el ver uno sus errores y corregirlos. ¿Tú sabías que la santidad te va a llevar a ver tus errores directamente y a corregirlos? Ah, me equivoqué en esto, lo voy a corregir. Antes de conocer a Dios, que no había santidad en nuestras vidas, veíamos nuestros errores y decíamos, ah, pues si quieren, ¿sí? Si me quieren, que así me acepten. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos la capacidad de ver nuestros errores y corregirlos. Todos aquí en algún momento, ¿sí?, vamos a equivocarnos en ciertas cosas porque estamos aprendiendo. Ese es todo este rollo de lo que es la naturaleza de Dios. La estamos aprendiendo, y entre más leamos su palabra y entre más tiempo pasemos con Él, más fácil se nos va a hacer vivir conforme a su semejanza. Pero si nosotros no prestamos atención a lo que Dios quiere, o sea, somos domingueros, no, vamos a escuchar la palabra que tiene ahora el pastor, a ver si ahora sí ya cambia su repertorio de chistes, o se avienta uno más chido, me río, recibo. Pero si no nos alimentamos en nuestra casa, si no estamos leyendo, si no oramos, si no meditamos en su palabra, si no ayunamos hasta de Facebook, que a veces hace falta, no vamos a crecer en una relación con Dios. Vamos a empezar a hacernos espiritualmente así como que llenarnos de palabra, pero no a dar nada. ¿Qué pasa con las aguas cuando se estancan? ¿Empiezan a qué? A oler mal, ¿no? Porque es agua estancada, ¿no? ¿Estamos o no estamos con eso? Y el agua que corre es agua fresca, que es más fácil de beber. Y cuando hacemos la comparación con este río lleno de sangre, cuando se convierte el agua en sangre, tú puedes ver, y lo vamos a leer más adelante, cómo esta agua empieza a matar a los peces y el agua se empieza a hacer hedionda. ¿Tú sabías que si nosotros no aprendemos y no dejamos que Dios fluya a través de nuestras vidas para darles a otras personas la palabra que recibimos, nos empezamos a volver aguas apestosas?
O sea, pensamos que lo sabemos todo, ¿sí? Pensamos que somos capaces de enjuiciar a cualquier persona y darle un veredicto. Entonces las personas se nos empiezan a alejar por esas malas actitudes. Las malas actitudes, te lo había comentado anteriormente, son como el mal olor de boca. Que de repente estás hablando con una persona que tiene mal olor de boca y dices, ay, háblame de ladito. A veces pasa, ¿sí? Y la persona no sabe que trae el mal olor de boca. Sí, la persona bien contenta hablando. Y cuando tenemos malas actitudes, somos como ese tipo de personas. Todas las personas alrededor pueden ver, ¿sí?, nuestra mala actitud, menos nosotros. Entonces siempre es bueno tener hermanos en Cristo que nos hagan ver con amor nuestras equivocaciones, pero también tenemos nosotros que aprender a recibir eso de parte de Dios y corregir. O sea, de nada nos sirve que nos digan si no corregimos. Ahora, Dios es justo y Dios es santo y nos creó para vivir de esa manera. Así que dejen de decir mentiras. El versículo 25. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, el versículo 26 añade, no pequen al dejar que el enojo, ¿al dejar que qué? Oye, el enojo es algo bien bárbaro. O sea, el enojo es algo bien impresionante porque ¿cuántos de aquí se han enojado? Todos nos hemos enojado, ¿no? ¿Sí? Y nos enojamos, pero si pecamos, dice la Escritura, sí, enójate, pero no peques. ¿Ok? Ese es el punto de nosotros como creyentes, el que tenemos que aprender que cuando nos enojemos, no aprender a enojarnos, es bien sencillo. Para enojarse estamos puestos. Pero cuando nos enojemos, buscar no pecar, buscar no ofender. Y chécate lo que dice aquí. Dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. Uy, qué mello, ¿no? Y ay, mamá, hasta sonó feo la bocina. Y a veces no lo vemos porque la ira nos va a cegar y la ira nos va a dar a entender que tenemos nosotros la razón, ¿sí? Y vamos a pensar, no, es que yo tengo la razón, es que yo tengo mis puntos. Y sí podemos tener puntos muy buenos, pero si no cedemos al diálogo y no cedemos a aceptar y no cedemos a escuchar, ¿sabes qué? Nuestra mala actitud nos puede llevar a una derrota, y como derrota también a una fractura dentro del cuerpo. Y es bien importante, o sea, si estamos interesados por alguien, interesémonos por Dios, ¿sí? Y también lo que le interesa a Dios, que eres tú. Y tú como cuerpo tienes que aprender a caminar conforme al corazón de Dios. Si algo te molesta, mira, hay un proceso para la resolución de problemas dentro de la iglesia, ¿ok? Y esto es algo que puedes aplicar en todo tiempo, en el trabajo, en todo. Dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y habla con él, ¿ok? Dice, y hazle entender, o sea, platica. En ese diálogo vamos a tener que estar abiertos a lo mejor a que nos dejen ver en lo que nos equivocamos. Ahora tenemos que tener un corazón manso y humilde. Yo me imagino a Moisés, porque Moisés tenía que lidiar con miles y miles de personas. Imagínate todas las personas y todas de repente le decían a Moisés qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que dirigir, ¿sí? Y de repente Moisés tenía que aprender a ser manso y humilde. Y un día sus hermanos, Aarón y María, empiezan a hablar mal de él. Y Dios les dice, un hombre como Moisés tan manso no ha habido. Moisés es mi amigo, respétenlo y no hablen mal de él. Fíjate cómo Dios habla acerca de Moisés como manso. La mansedumbre nos va a llevar a escuchar, ¿sí? Y a tomar lo que debe de ser y a dejar lo que no es, sin necesidad de enfrentar o tener una confrontación con las demás personas que vaya a desatar un problema peor. Lo que pasa es que como hispanos, ¿cuántos de aquí son hispanos o descendencia hispana? ¿A poco no de repente somos bien bravos, no? Y nos dicen mi alma y ya queremos casa aparte, ¿no? Y vente oso, bájale y báilale al chango, y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, y no debe de ser así. Tenemos que aprender a amarnos, y en el amor vamos a encontrar el convivir unos con otros. Ahora, en Éxodo capítulo 7, volvemos otra vez a Éxodo capítulo 7, versículo 16, creo que me quedé por ahí. ¿Estamos ahí? Dice, el Dios de los israelitas, aquí empieza
hablar Moisés. El Dios de los israelitas, a quien yo represento. ¿Estamos ahí en la escritura? El Dios de los israelitas, a quien yo, ¿qué dice ahí? Represento. Déjame te digo una cosa, a lo mejor no te has dado cuenta, pero en el momento que tú empiezas a venir a la iglesia y recibes a Jesús y empiezas a recibir esta palabra, tú te vuelves un representante de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora imagínate un Cristo Jesús que se la pasa piropeando a las morritas en la plaza. ¡Shh, mija! ¿Qué comen los pajaritos? Masita, ¿no? Imagínate un Cristo Jesús briago. Ay, Dios nos ampare, ¿no? ¿Dónde sacó eso? Pues ese es el resultado de una falta de compromiso para con Cristo Jesús. ¿Me explico o no me explico? Ahora, no estamos hablando de religión, estamos hablando acerca de ser representantes genuinos de Dios en esta tierra, que hablen la verdad sin ningún problema de comprometerse. En el aspecto de que, ¿qué pasa cuando hablamos la verdad? Va a haber personas que no estén de acuerdo, pero siempre yo te quiero recomendar que cuando hables la verdad tengas el tono correcto de voz. ¿No has visto de repente personas que tienen buenos argumentos, que tienen buenas ideas, pero sus acciones y sus actitudes están con las patas, o sea, están mal? Que dices, ay caray, ¿a poco esta persona es capaz de eso? Y no quiero que llegues tú al punto, ¿sí?, de caer en una situación mala por una mala actitud, teniendo muy buenos, teniendo la palabra de Dios, ¿sí?, para poder hablar la palabra como debe de ser. Dice, el Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos ¿a qué? A adorar. ¿En dónde? ¿Adorar en dónde? Es bien interesante cómo la adoración en el desierto, que dicen, bueno, pues vámonos al desierto a adorar. No, es que tiene un contexto a nivel espiritual, el cual nos va a dar un entendimiento acerca de lo que es el corazón de Dios. Tenemos que aprender como pueblo a adorar a Dios, ¿sí?, en esta vida que se convierte en un desierto. Ahora, es un desierto muy interesante, porque si tú estudias el desierto por el cual estuvo el pueblo de Israel durante 40 años, ¿ok? No se les desgastaba el calzado, de noche tenían una columna de fuego que los calentaba, o sea que los mantenía a buena temperatura, y de día una nube que se posaba sobre ellos para que el sol no los consumiera. ¿A poco no era un desierto así muy especial? Un desierto donde las piedras daban agua, donde caía el alimento del cielo. ¿Ok? ¿Podemos ver esto? Así es nuestra vida con Dios en estos momentos. Ahora, el desierto también demarca lo que es un instituto para conocer a Dios y para seguir a Dios. Seguir a Dios es para valientes. Seguir a Dios es para personas comprometidas que en realidad quieren ver un cambio de Dios en sus vidas, en su comunidad, en sus familias. ¿Ok? Porque aquel que toma el arado y ve para atrás no es digno. O sea, imagínate, ¿cuántos saben aquí lo que es un arado? Levanten la mano. ¿Sí? Es allá en la labor, ¿verdad, Mayeli? En la labor, ¿sí? Donde las tortillas se calientan con brasas. Agarran el arado, ya no es como los tractores que están dirigidos por un GPS que se van derechitos, sino que tenía que agarrar el arado, ¿sí?, y tenían que ir hacia adelante con un punto fijo en el horizonte para que no les quedaran los surcos así. ¿Ok? Sino que quedaran derechitos. Ahora imagínate un labrador, ¿sí?, con el arado y luego con la otra mano en el Facebook. ¿Qué es lo que iba a tener como resultado? Pues puras marranadas, ¿no? O sea, estar más concentrado en su celular. Imagínate un labrador que estaba volteando hacia atrás. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot cuando volteó hacia atrás? A Lot se le convirtió la vieja en una estatua de sal. Por ahí dice unos, aleluya, gloria a Dios. No, yo reprendo. Reprendemos en el nombre de Jesús, que no se conviertan en sal, mejor que sean obedientes. Y se le convierte en estatua de sal, se le convierte en sal por el simple hecho de que salió de Sodoma y Gomorra, pero no lo sacó de su corazón. O sea, estaba bien contenta ella ahí, estaba así bien apasionada por todo el rollo que se vivía ahí, por las fiestas, no sé. Mismo Lot le dijo a los sodomitas, hermanos. Así los nombró Lot. Entonces podemos ver que había como que ya se habían mezclado, y a pesar de que Dios, de que ellos venían o Lot venía de una descendencia donde se conocía o se pretendía conocer a Dios de una forma y que había encontrado gracia de Dios, ¿sabes qué? A Lot no le importó y decidió irse mezclando
¿sí? Entre las personas. Ahora, a lo mejor a Lot no le salió ¿sabes a lo que me refiero, no? O sea, no se hizo sodomita, o sea, homosexual, pues. A lo mejor Lot no llegó a ese extremo, ¿sí me explico? Pero como que se estaba camuflajeando. Se me hace que Lot era lo que llamamos ahora de esos cristianos de la secreta. ¿Sabes cuáles son los cristianos de la secreta? Que nadie sabe que son cristianos hasta que llega el domingo a la iglesia y ya, ahora sí ya salí de mi misión, ¿no? Que son ovejas vestidas de lobo. A que esa no se la sabían, ¿sí? O sea, hemos conocido lobos vestidos de oveja, ¿no? Que se disfrazan de cosas así aceptables dentro de la iglesia, ¿no? Pero no, estas son ovejas vestidas de lobo, de esas ovejas que quieren ser lobos rapaces para que el mundo las acepte. Y Dios no quiere eso para nosotros. O sea, esto es equivalente a como la higuera estéril. ¿Te acuerdas de la higuera estéril? Que era una higuera hipócrita, tenía hojitas, estaba frondosa tal vez, pero no tenía ¿qué? No tenía fruto. Entonces es lo que Dios está esperando de nosotros, el fruto. Dice, para adorarlo en el desierto, como hasta ahora ustedes no han querido obedecer, Él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco ¿de qué? De beberla. Ahora imagínate que el río ¿a cuál se refiere esto? Es el fluir de Dios en tu vida, ¿sí? Y el no obedecer, porque dice aquí que no han querido obedecer y de repente por no obedecer a Dios se te empieza a apestar la unción que Dios depositó sobre ti. Se te empieza a apestar la vida y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas situaciones? O sea, eso de apestar es de que de repente te vaya mal en el trabajo, te vaya mal en la familia por el simple hecho de no buscar a Dios. Ahora, Dios quiere algo de nosotros que es obediencia, no al 30, no al 20, no al 50, sino al 100%. Y cuando nosotros le damos a Dios la obediencia al 100%, grandes cosas empiezan a pasar en nuestras vidas. Ahora, cuando golpea el río Nilo con la vara, ¿cuántos de aquí saben lo que significa la vara? ¿Tú sabías que tú tienes una vara? Dice, ay, ¿dónde, pastor? Sí, la de los selfies. No te creas. La vara es todo aquello que Dios te ha dado. ¿Sabes qué es impresionante? La creatividad que Dios ha puesto en ti, pero muchas veces el temor nos frena a usar esa creatividad por el miedo de lo que vayan a decir las demás personas. O te dicen, no, ya estás muy viejo, ¿cómo vas a hacer eso? O te dicen, y te irá a funcionar, todavía estás muy joven, ¿sí? O te dicen, ¿sabes qué? Yo que tú la pensaba 2 veces porque es muy arriesgado. ¿Muy qué? Muy arriesgado. Y a lo mejor lo intentas a la primera vez y no te sale. A la segunda no te sale. El fracaso persiste en nuestras vidas por el simple hecho de no intentarlo una vez más. Y me refiero a lo que es buscar de Dios, me refiero a las oportunidades que Dios pone en tu vida. Si no lo intentas, no vas a saber si funciona o no funciona. Y ese es el punto. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que las demás personas piensan. No va a funcionar. No va a funcionar. No, ya lo intentaron mucho. Bueno, pues no lo intento. Y nos quedamos frustrados por no tomar acción con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, dice la Escritura que el que es fiel en lo poco, ¿en lo qué? ¿En lo qué? En lo poco, sí, es puesto en lo mucho. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser puestos en lo mucho si no perseveramos en lo poco? Ese es el punto de crecer en Dios, de servir a Dios. A mí me entristece ver personas que dicen, no va a la iglesia porque me dicen que tengo que servir. Pero ¿sabes qué me motiva un chorro? Ver personas que se enojan porque no se les pone a servir. Dice, se enojó porque quería servir, qué suave. O sea, que tengamos esa pasión por buscar de Dios, que tengamos esa pasión por servir a Dios. ¿Tú sabías que lo que pasa en estos tiempos es una falta de pasión? Que los tiempos han adormecido a la humanidad para que viva sin pasión. O sea, tú ves a través de la historia y los únicos que trascendieron en la historia fueron personas apasionadas en lo que estaban haciendo.
Las únicas personas que trascienden en lo que es la historia son personas apasionadas por lo que están haciendo. No es el simple rollo de venir los domingos nada más, sino apasionarse con lo que hacemos aquí los domingos. Apasionarse con la palabra, sí, y vivir la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que yo le admiro a Faraón? Porque dice, ay, admirador del diablo. No, yo le admiro algo a Faraón. Faraón estaba apasionado con su mentalidad. ¿Sabes cuál era la mentalidad de Faraón? Yo soy Dios porque soy Faraón. ¿Tú sabías que los faraones eran educados de esa manera para que pensaran que eran dioses encarnados? ¿Sí? Y actuaran como dioses encarnados. O sea, su soberbia lo llevó a ser derrotado. Pero ¿sabes qué? Algo que se le puede admirar a Faraón es que estaba apasionado por lo que estaba haciendo. Tanto así que llegó a retar a Dios. Ahora imagínate una persona con un corazón conforme al corazón de Dios, que en vez de retar a Dios, sí, le dice a Dios, Dios, utilízame grandemente. En este caso, Dios estaba transformando a Moisés, aunque al principio Moisés no quería porque le puso muchas trabas al Señor, así como nosotros muchas veces le ponemos trabas a Dios. Y nos dice Dios, ven, sírveme. No, hombre, Señor, así como el chiste de la señora de las cabras. No, hombre, si tuviera unas cabras, yo iría a la iglesia. Y luego ya cuando las tiene, ¿quién me cuida las cabras? Y luego ya en la iglesia, pues no, que me las estaba cuidando el Señor. Los que se saben el chiste, luego se los cuento. Ahora, nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. ¿Qué es lo que te va a costar cuando obedeces a Dios? Te va a costar que a lo mejor estés apasionado con cosas que Dios quiere que dejes. Estás apasionado con actividades que te ocupan el tiempo que Dios quiere para Él. Dice el 17, Él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre, los peces del río se van a morir y el agua olerá tan mal que ni los egipcios van a querer tomar agua de ahí. ¿Cómo la ves? ¿Te gustaría ser un río el cual sí de agua potable, tenga agua potable, agua fresca, o te gustaría ser un río pestilente? Esa es tu decisión. O sea, los ríos pestilentes, nadie se quiere acercar a ellos, son ríos contaminados. Y nosotros tenemos que permitir que Dios venga a nuestra vida y quite todo ese tipo de contaminación. Dice el 19, cuando le haya dado este mensaje al rey, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, para que se conviertan en, ¿qué dice ahí? En sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de ¿qué? Y de madera se convertirá en sangre. Cuando estaba estudiando esto para traérselos, por ahí me encontré un estudio que decía, no, es que lo que pasó con la conversión de los ríos en sangre fue un efecto geológico que desató, quién sabe, traen un rollo así. Ustedes saben cómo son los científicos, que todo lo quieren explicar, a todo le tiran y a nada le dan, ¿sí? Dicen que venimos del mono, parecemos algunos, pero no venimos de ahí, ¿sí? Y luego me encuentro con esto que habla acerca de los recipientes de madera. O sea, inclusive elementos aislados que estaban lejos de los manantiales, como una jarra que pudieran haber tenido encima de la mesa. Imagínate, a los egipcios iban a servirse agua y de repente les salía sangre. Y de repente empezó a haber una pestilencia muy fea en todos los lugares. Esto era el resultado por lo desagradable de las actitudes y del corazón de Faraón. O sea, si Faraón hubiese tomado la oportunidad que se le daba para obedecer lo que Dios decía, esto no hubiese pasado. Esta es la primera de las 10 plagas y ya pinta mal para el pueblo egipcio por la insensatez, ¿sí? Y el corazón corrompido de Faraón. Yo te voy a decir una cosa, y esto hay que guardarlo en nuestros corazones como creyentes. Cuando nosotros somos insensatos, nos volvemos necios. ¿Nos volvemos qué? O sea, déjame te explico qué es ser necio. Ser necio es saber qué es la verdad y aún viendo la verdad no tomarlo, ¿sí? Eso es actuar neciamente, perdón. El actuar neciamente es que te hablen de Cristo, de su salvación y digan, no, pues yo estoy bien con Dios. Mentiras. Nunca vamos a estar bien con Dios hasta que nosotros entreguemos nuestras vidas a Cristo Jesús y caminemos conforme a su corazón. Antes de eso, nosotros mismos nos engañábamos
Y decíamos, no, pues es que no le hago nada mal a nadie. O sea, en esta vida las personas y la sociedad juzga de esta manera. Pues qué tan malo puede ser, ¿sí? ¿Qué tan malo puede ser que dos hombres se besen en la boca? O sea, me refiero a lo que es la relación amorosa entre el mismo sexo, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué tan malo puede ser? No le hacen mal a nadie. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? ¿Qué tan malo también puede ser que a lo mejor en otros países se procese cocaína? Hasta que no vienen los males y nos golpean es cuando nos damos cuenta lo malo que era. ¿Por qué? Mira, durante los 80s y 90s hubo un movimiento en Colombia en el cual se empezaron a transportar toneladas y toneladas de cocaína, pero nadie puso atención a eso hasta que la cocaína empezó a afectar aquí en Estados Unidos, porque es donde había muy buen billete y donde se vendía. Entonces en ese momento pidieron la extradición. ¿Cuántos saben lo que es extradición? Levanten la mano, si no saben se los explico. Extraditar es pedir a un criminal que cometió un delito en contra de otro país hacia ese país. Entonces piden la extradición de esos criminales, ¿sí? Pero hasta el momento se empieza a ver, hasta el momento que fue un mal, ¿sí? Y decían, no, es que ¿qué tanto puede causar que esas personas produzcan coca? ¿Sí? Hasta que no vino a afectar a las personas. Ahora, ahí te va, iglesia, no quiero ofender, pero quiero que lo medites. ¿Qué tan malo está todo este rollo de legalizar el matrimonio del mismo sexo? Esto va a dar pie a que las nuevas generaciones crezcan con esta mentalidad. No está tan malo, pues si se aman. Nosotros lo podemos ver de una manera más clara porque estamos en la transición, pero una vez pasada la transición, la sociedad se empieza a adormecer. Ahora no estoy diciéndote que los odies, no estoy diciéndote que vayas y los cases con una pistola, que vayas y los hagas a un lado, sino que con el amor de Cristo des la palabra para que tengan la oportunidad de corregir sus caminos, así como nosotros en algún momento se nos dio la oportunidad para corregir los nuestros. Ese es el punto de la Escritura, ¿sí? Ahora, chécate bien. Pasa esta situación de la conversión del agua en sangre, ¿sí? Y más adelante dice el 20, Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? Así fuerte, ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Ese es el punto, o es una cuestión medular de lo que es nuestra relación con Dios, hacer todo lo que Dios nos manda. Si nosotros queremos vivir de una manera bendecida por la presencia de Dios, tenemos que aprender a hacer todo lo que Dios nos manda. Aarón alzó su vara delante del rey y de sus consejeros y golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre, los peces del río se murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de, ¿qué dice ahí? De sangre. Imagínate el hedor, imagínate el asco, imagínate esa situación. Y este es el resultado por la corrupción de un hombre, por la corrupción del corazón de una persona que no quiso obedecer a Dios directamente, que él pensaba que era Dios y sáscatelas, que se encuentra con alguien más poderoso que él. ¿Sabes qué es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos a los pies de Cristo? En algún momento entramos en shock, porque pensábamos que teníamos todo controlado en nuestras vidas, ¿no? Cuando crezca voy a ser doctor, voy a sanar muchas personas, y de repente ni fuimos doctores, nos quedamos en un carrito sanduchero y no sanamos a nadie. ¿Qué pasa, el desgraciado? Y de repente vivimos frustrados porque no logramos completar lo que nosotros queríamos, pero no es lo que tú quieres en esta vida. Es el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo, porque no eres un accidente de tus padres, no eres un hijo no deseado, ¿sí? Eres una persona a la cual Dios ya pensaba en ti antes de que existieras. Ya tenía planes de excelencia para ti, planes de bien para darte una esperanza. Ahora quiero que me acompañes ahí más adelante, dice el 22, 23, tal como Dios lo había dicho. El rey se puso ¿qué? Terco. ¿Se puso qué? Terco. ¿Cómo se puso? Terco. ¿Y qué es ponerse terco? Vamos a la iglesia. No, que vaya a la iglesia yo con esa bola de aleluyos.
que se ponen a alabar y adorar a Dios, bola de hipócritas, así dicen, ¿no? Y hasta que no experimentamos el amor de Dios y experimentamos el cambio de Dios, podemos darnos cuenta que es genuino. Ahora andaba con Pedro, andábamos visitando una persona que tenía una situación y me llamó mucho la atención cómo Dios es genuino. Te digo que es genuino porque por lo regular queremos llegar nosotros y convencer a las personas por nuestra capacidad de dialéctica y de expresión oral, ¿sí? Y queremos convencerlas a fuerzas. Ándale, reciba a Jesús o se va al infierno. No, típico, ¿no? Así queremos asustarlo. Mire que va a venir el diablo y le va a jalar las patas. Y lo que pasó esta mañana fue algo muy especial porque de alguna u otra manera invitamos a esta persona a que orara y percibiera por su misma o por su misma, o que experimentara en su misma persona la presencia de Dios. Entonces llegamos y la encontramos así como que medio sacada de onda, y cuando nos fuimos se quedó un ambiente muy especial de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es real. Porque si Dios tuvo el poder de transformar agua en sangre para hacer entender a un hombre terco que las cosas no se hacían así, creo que puede hacer lo que sea en nuestras vidas para llevarnos a razonar que Él es fiel y justo, para caminar en sus caminos, para estar en su bendición, estar en su presencia y no voltear atrás. ¿Sabes qué? Él tiene ese poder para hacerlo y lo va a hacer, pero la pregunta es, y esta pregunta es para ti: ¿quieres que lo haga dentro de los términos que lo quiso hacer con Faraón? ¿O quieres que lo haga dentro de los términos en lo que lo está haciendo con Moisés? Con Moisés se mostraba de una manera tan amorosa, se sentaba a platicar, ¿sí? Se sentaba a instruir a Moisés. Y con Faraón fue un contraste y un shock para Faraón el encontrarse con alguien más poderoso que él. Y sabes que en algún momento Dios se nos va a mostrar para entender que Él es sumamente poderoso, que no vamos a poder transformar a las personas que nos rodean por nuestras mismas fuerzas, que tenemos que buscar de Dios para que cuando nosotros sigamos adelante en esta vida no vengan maldiciones, sino vivamos en bendición. Dice, se puso bien terco. Bueno, se puso terco para no cambiarle. Y como también sus magos convirtieron agua en sangre. ¿Qué hicieron los magos? Mira, estaba el mal en su máxima expresión y estos cuates llegaron a embarrarla peor. ¿Sí? O sea, Dios provoca esto, hace esto, y dicen los magos, también nosotros sabemos maldecirte, Faraón. Mira, también convertimos el agua en sangre, ¿cómo la ves? O sea, chécate bien, los magos de Faraón no encontraron un remedio, nomás estaban apoyando de alguna manera, sí, lo que Dios estaba haciendo. Ahora, ¿cuántos han escuchado hablar de la piratería? Cuando vas y compras unos tenis Nike, sí, o quieres unos tenis Nike, o de la marca que tú quieras, si buscas que sean ¿qué? Originales, ¿verdad? Y podemos diferenciar entre lo pirata y lo original, ¿sí o no? ¿A poco no? Vamos a la tienda y de repente nos metemos a un lugar donde la gente está así y te dicen, yo voy a Zampa, y te quieren vender cosas piratas y tú dices, eso no es Nike, además que no se escribe con N, no con K, o sea, Kike, ¿no? Yo te quiero decir una cosa en esta tarde. La piratería espiritual es algo muy usual dentro de la iglesia de Cristo. Y si no tenemos un corazón genuino para con Dios, a lo mejor podemos aparentar en un momento, pero si no rendimos nuestras vidas delante de Dios, en un momento vamos a quedar descubiertos y avergonzados. ¿Qué te quiero decir con esto? A lo mejor tú tienes buenas intenciones. A lo mejor tú dices, no, es que sí quiero cambiar. Pero si no se sumerge uno dentro de Dios para una transformación genuina, se va a quedar en simples buenas intenciones. Dice por ahí un dicho que el camino al infierno, ¿el camino a dónde? Está tapizado de buenas intenciones. Porque todas las personas tienen buenas intenciones. Tú platicas con una persona que no conoce a Dios, que son de esos ateos gracias a Dios. ¿Y usted qué religión es? No, yo soy ateo gracias a Dios, te dicen. Y tienen muy buenas intenciones, quieren la paz del mundo, ¿sí? Quieren la paz del mundo, si quieren la paz del mundo, y es algo bueno, es algo codiciable. Quieren que todos se amen, ¿sí? Y piden perdón en nombre de todos los meseros del mundo.
para los que ven la tele. Pues. Pero las buenas intenciones, chicos, si no ponemos nosotros trabajo en esas buenas intenciones, ¿sí?, se quedan como sueños frustrados. ¿Y cuántas veces el cristiano no tiene sueños frustrados? Porque quería que Dios se le manifestara en una zarza cuando Dios ya nos había mandado, ¿sí?, a conquistar. Chécate bien, muchas veces nos detenemos porque, ay Señor, muéstrame que es tu voluntad de que yo le predique a las demás personas. No necesitas una zarza ardiendo, tú ve y compárteles. Ay Señor, tú me diste el don de sanidad y me da miedo porque si no se sana no es tu problema, es el problema de Dios, es su rollo. Tú eres un portador de su gloria. Ay Señor, es que te he pedido por un trabajo para poderte ir a adorar a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo dentro de mi vida como creyente he tenido que renunciar a trabajos para servir a Dios, ¿sí? Y al principio me costó y decía, chin, ese trabajo era lo que yo estaba esperando. Y después me doy cuenta que es mucho más grande la provisión y la presencia de Dios que vivo en este momento que lo que me hubiera podido dar ese trabajo. Dice, no les hizo caso a Aarón y a Moisés. Ya para terminar, ¿me puedes ayudar con el piano, Ricardo? Y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber del agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. ¿Cómo ves el poder de Dios golpeando el agua del río Nilo? Y Faraón, queriendo encontrar una solución a esto, le habla a sus agoreros, le habla a sus brujos, y lo único que hacen sus brujos es embarrarla, o sea, dejarlo peor, dejarlo igual, que al fin de caso no encontraron un remedio, ¿verdad que no? Nomás dijeron, también nosotros le sabemos, así como el Moy. Y sabes que te las pudieron convertir, pero no pudieron remediar. Dios nos ha hablado a remediar, no a embarrarla todavía más. Dios nos ha hablado, sí, a traer sanidad, no a traer maldición. Dios nos ha hablado a juntar. Dice la escritura que conmigo no junta, ¿qué dice? Desparrama. ¿Y cuántas veces la desparramamos? ¿Por qué? A lo mejor por la calidad de nuestro corazón, porque necesitamos entender que Dios quiere que nos volvamos mansos, humildes, que aprendamos a caminar conforme a su voluntad. Y ¿sabes qué? Fue un shock para Faraón el encontrarse con alguien más fuerte que él, y en algún momento a lo mejor va a ser un shock para nosotros encontrarnos con Dios. ¿Tú sabías que Dios en algún momento quiso matar a Moisés? En la historia se habla de que Dios quiso matar a Moisés, y entonces la esposa de Moisés toma a su hijo, lo circuncida, le quita el prepucio y se lo avienta a los pies y le dice, somos novios de sangre. No se lo decía a Moisés, se lo decía a Dios, y en ese momento Dios deja a Moisés. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere para nosotros es que aprendamos a pactar, y como intermediario es Cristo Jesús, que fue lo que derramó Jesús en esa cruz, sangre. ¿Qué simboliza la sangre en el Antiguo Testamento? Vida. Entonces lo que Dios quiere que nosotros aceptemos de parte de Él, que entregó en la cruz, es su vida. Él fue maldito para que nosotros fuéramos benditos. Él fue vil y menospreciado por la humanidad para que nosotros fuéramos aceptos al Padre. O sea, si queremos ser cristianos para que nos acepte la demás gente, estamos mal. No sirve, no funciona. Es una mala idea. ¿Ok? Si tú quieres ser cristiano o vienes aquí a buscar de Dios para que se compongan las cosas, ¿sabes qué? Yo no te digo que a lo mejor se van a componer. Lo único que te voy a asegurar es que Dios te va a transformar y vas a ver las cosas diferentes. Vas a ser transformado, transformada de adentro hacia afuera, y Dios va a traer un renuevo hacia tu vida. Si Dios tuvo el poder para reverdecer una vara seca, ¿no va a poder dar a nuestras vidas un nuevo aliento? Si transformó huesos secos y tiene el poder para transformar huesos secos y traerlos a la vida, ¿no podrá hacer lo mismo con nosotros? Darnos ese soplo, ese aliento de vida diariamente. Claro que sí. Dice la escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para que a ti te sea contado por justicia, tienes que aprender a creerle a Dios. O sea, no estar con el que no, pues no creer hasta ver. Así no funciona.
eso es para mediocres. Tú tienes que aprender a creerle a Dios. Sí, vivir una vida en excelencia creyéndole a Dios. Que al principio no hay, Dios va a tener el poder para que haya. Que al principio no alcanza, Dios va a tener el poder para que alcance. Que al principio no vemos la salida de las situaciones, Dios va a tener el poder para sacarnos de esa aflicción. ¿Cuántos están de acuerdo? Sale un fuerte aplauso a Dios. Yo quiero invitarte en esta noche a que te pongas de pie ahí donde estás. Y yo quiero que tú tomes tu decisión de ser un río de agua fresca, ¿sí? O ser un río apestoso. Esa es tu decisión. Pero yo sé que está en tu corazón el ser un manantial de aguas frescas que Dios utilice para satisfacer y saciar la sed de otras personas. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Bienvenidos a la luz en Santa Fe. No se te olvide traer un invitado.